Hoy nos toca ver el amor por la obra de Dios. La semana pasada vimos el amor entre los hermanos, el amor entre el prójimo y el amor a Dios, ¿verdad? Y recuerden que son evidencias. Conforme a estas evidencias, nos damos cuenta si en verdad somos hijos de Dios. Si no manifestamos estas evidencias, entonces hay algo dudoso en nosotros. Tal vez solamente hayamos asistido a la congregación por varios años, tal vez 20, 30 años, y aún no me he convertido, porque no manifiesto estas evidencias que hemos visto desde el principio, ¿verdad? Y recuerden que van a ser 8 en total. Estamos en la evidencia número 6, nos faltan 2 más. Entonces, si yo, conforme a estas evidencias, a este filtro, me doy cuenta que verdaderamente siento esto, tengo esto dentro de mí, lo manifiesto, en verdad, entonces sí soy hijo de Dios. Y si no, pues hay que clamar al Señor por salvación. Vamos a buscar entonces 1 Corintios 15, versículo 57. 1 Corintios 15, versículo 57. Y vemos la evidencia 6, amor por la obra de Dios. Primera de Corintios 15, 57. ¿Listo? Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar reunidos como familia, como santos, como hijos tuyos en este lugar, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Nos concedes este privilegio de hacerlo, Señor, de exaltar y de glorificarte, de cantarte alabanzas a ti. Pero también nos concedes el privilegio, Señor, majestuoso y maravilloso, de escuchar tu palabra, pero no solo de escucharla, sino de entenderla, porque tu Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu tu verdad. Así que gracias, Señor, por esto que estás haciendo. Te pido que utilices mis labios para poder enseñar a tu pueblo como se debe, como es debido, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Leemos nuevamente el texto. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Es un exhorto de parte del apóstol Pablo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre creciendo, mis hermanos, sabiendo que vuestro trabajo, fíjense en esta palabra, trabajo, ¿a qué nos manda el Señor? A trabajar, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta carta, este exhorto es a toda la iglesia de Corinto. Quiere decir que es a todos los hermanos, no solamente a los ministros, a todos los hermanos que pertenecen a la iglesia. Esfuércense, trabajen, crezcan en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es la obra del Señor? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es la obra del Señor? Mateo 28, versículo 18, 19 y 20 nos dan la respuesta. Mateo 28, versículo 18. Iniciamos desde ahí. Dice así. Bueno, me espero. Todavía veo que están buscando. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
todo poder, dominio, autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la respuesta a nuestra pregunta: ¿qué es la obra del Señor? Id y haced discípulos. Esta es la obra del Señor a todas las naciones. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Fueron e hicieron discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Cuáles son sus mandamientos? Amar. Pero aparte hay instrucciones para la conducta del cristiano, ¿verdad? Que vemos en todo el Nuevo Testamento la doctrina apostólica, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esto fue lo que hicieron los apóstoles: obedecieron al Señor Jesucristo y fueron e hicieron discípulos a todas las naciones. Dios encomienda a la gente, mis hermanos, a hacer su obra, ¿verdad? Vamos a ver en Hechos 13, versículo 1, cómo el Espíritu Santo ordenó a los que estaban ahí que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que los había encomendado. Hechos 13, versículo 1. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy repitiendo el texto, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos cómo le llama obra que les he llamado. ¿Cuál era esta obra? Id y haced discípulos. Claro que sí. Efesios 4, versículo 11. Adelantito. Efesios 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto porque, por ejemplo, Pablo era maestro y era apóstol. Claro que sí. ¿Era evangelista? También. ¿Y era profeta? También, mis hermanos. Pablo tenía todos los ministerios y cumplía su ministerio, pero no todos eran como Pablo. Algunos solamente eran maestros, algunos solamente eran evangelistas, algunos solamente eran pastores, nada más. Pastores y maestros, va unido. Un maestro no puede ser, un pastor no puede ser pastor solamente, tiene que ser maestro. ¿Ok? Entonces, Cristo mismo los constituyó, y ahí dice para qué. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces, aparte de ir y hacer discípulos, ¿qué es también la obra de Dios? Perfeccionar, estar enseñando constantemente a los santos. Esto también es parte de la obra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo fue y enseñó a los corintios. Llegó a la ciudad y el Espíritu Santo le dijo: entra, porque aquí tengo mucho pueblo. Habla, no calles, porque aquí tengo mucho pueblo. Y entró Pablo y levantó iglesias ahí, en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y luego Pablo dice: no sois vosotros mi obra en el Señor, pero ciertamente era la obra de Cristo, ¿verdad? En Hechos 5:38 nos dice que la obra de Dios es de Dios y no de los hombres. Porque yo sé que hay a veces algunas personas que se quieren adueñar de las iglesias y llaman, ciertos líderes dicen: mis ovejas, mis miembros. Ustedes no son mis ovejas,
son ovejas de Cristo. Yo estoy simplemente supervisando, esa es mi labor, y enseñando y apacentando, por supuesto. Pero aquí dice que la obra es de Dios, Hechos 5, versículo 38. Estamos recorriendo algunos textos rápidamente, pero ahorita vamos a aplicar, mis hermanos. Está hablando Gamaliel y dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, lo ven nuevamente, si este consejo o esta obra, esto que estaban haciendo, ¿y qué estaban haciendo? Predicando la palabra del Señor, haciendo discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Porque agarraron a Pedro y a Juan, que estaban predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dijo Gamaliel sabiamente: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿De quién es la obra entonces? De Dios. Y si Él edifica la casa, crece. Pero si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que esta obra no es mía. Cualquier iglesia, el pastor no es el dueño, no es el patrón, no es el jefe, no es el mandamás. Es un simple servidor de Cristo, ¿verdad? Ok. Vemos un texto más. La obra del Señor también es supervisar cómo va el crecimiento de los hermanos. Hechos 15, versículo 36. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjense, esta también es parte de la obra de Dios. Para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a dónde? A la obra. La obra de Dios, mis hermanos, es apacentar, es cuidar. Esto es la obra de Dios. Ir y anunciar, hacer discípulos, llamar. Recuerden que Cristo ya tiene sus ovejas desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo van a escuchar esas ovejas la voz del pastor? Solamente cuando se les anuncia la palabra de Dios. Y cuando te anuncian la palabra de Dios, oyes la voz de tu pastor y le sigues. Y le sigues. Si eres oveja de Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando escuchas la predicación dices: me está hablando mi Señor. Y le sigues. Entonces esta es la obra de Dios: llamar, ir y anunciar, llamar y apacentar, cuidar, atender a las ovejas, alimentar a las ovejas. Amén. Pero para esto, para llevar a cabo esta obra, se necesita un lugar. Aunque la iglesia primitiva no tenían un local específico, y recuerden que andaban en persecución, por eso no eran tan abiertos en sus cultos, lo hacían más clandestinamente y más escondidos, ¿verdad? En la iglesia primitiva había persecución. Hoy no, ya gracias a Dios, por lo menos en esta zona del mundo, podemos hacer nuestros cultos libremente por la libertad religiosa, ¿verdad? Nos ampara la Constitución. Pero para llevar a cabo la obra del Señor necesitamos un lugar, ¿verdad? Local, bodega o casa. ¿Recuerdan cuando lo hacíamos en la casa? Estábamos en la casa de la hermana Rocío. Ahí lo hacíamos, una casa. Y de todos modos sigue siendo la obra del Señor, aunque esté en una casa. Inclusive, o más bien, así inició la obra del Señor, en casas, ¿verdad? Ahora tenemos un local por comodidad, porque para albergar más personas, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo la obra del Señor, que es llamar, traer, discipular, atender, ver cómo van, supervisar, enseñar, perfeccionar en base a la palabra de Dios, se necesita un lugar, un local, bodega, casa en el parque, una casa de campaña, lo que sea, donde quepa gente y se les pueda enseñar, ¿verdad?
Para esto se necesitan ministros ordenados. Ministros, ¿saben lo que es un ministro ordenado? Aquel que Dios lo puso como ministro. Que Dios lo puso como ministro, lo ordenó en los ministerios oficiales, que es evangelista, pastor y maestro. ¿Verdad? Recuerden que ya no hay apóstoles, recuerden que ya no hay profetas. Fueron los cimientos de la iglesia. Ok. Y para esto también se necesitan recursos para llevar a cabo la obra de Dios. También se necesitan colaboradores. Fíjense todo lo que se necesita para llevar a cabo la obra de Dios. Colaboradores en muchas áreas. Ministros no ordenados, porque recuerden que la palabra ministro quiere decir servidor. Eso quiere decir servidor. Pero hay servidores no ordenados, hay servidores que se ofrecen, dicen, mire hermano, yo tengo esta habilidad, lo pongo al servicio de la iglesia. Yo puedo hacer esto, yo me ofrezco, yo lo hago. Entonces se necesitan colaboradores, ministros no ordenados, como Cristo los tenía. Cristo tenía muchos colaboradores. ¿A cuántos ordenó? A 12 nada más. Instituyó a 12 como apóstoles, nada más. Pero tenía cientos de discípulos. Y todos colaboraban, aportaban, anunciaban. ¿Recuerdan la primera vez que envió a unos a anunciar la palabra de Dios? ¿Cuántos eran? 70. Envió a 70. O sea que Cristo tenía muchos colaboradores que servían, pero no eran ordenados, solamente los 12 apóstoles eran ordenados. Así que se requiere, aparte de ministros ordenados, también se requieren ministros no ordenados, gente que sirva, ¿verdad? Como Cristo los tuvo. Y Cristo tuvo servidores y servidoras. La mujer, en este sentido, toma un papel importante para la colaboración del ministerio. La mujer puede servir en muchas áreas. No puede ser ordenada porque la Escritura no nos autoriza a ordenar a una mujer como pastora, como maestra, como evangelista. No puede ser ordenada. Pero sí puede servir en muchas áreas como el Señor Jesucristo lo manifestó. Inclusive el Señor Jesucristo se servía de las ofrendas de algunas mujeres que tenían dinero. Así es, ¿verdad? Entonces se necesitan ministros ordenados y ministros no ordenados, colaboradores que amen la obra de Dios, que amen verdaderamente la obra de Dios, no por intereses mezquinos, por lucirse, porque yo soy el líder de tal. Suena bien, ¿verdad? Fulano de tal, ahora el líder de tal. A ver, usted va a ser líder de matrimonios. Líder de matrimonios. Tú vas a ser líder de jóvenes. Yo líder, véanme. Y luego pasan, a ver, pasen todos los líderes aquí, vamos a orar por ellos. Y hacen una fila así. Se quedan como 3 o 4 allá, en las butacas. Y pasan los líderes, vamos a orar por ellos. Y empiezan a orar por ellos, a imponerles manos y una serie de cosas, a exhibirlos por encima de los demás. Si es un siervo, es un siervo. ¿Qué tienes de qué jactarte? Por eso hay contradicciones cuando anuncian a un predicador y dicen, el gran siervo de Dios. ¿Grande? Si es menos que nada, el único grande es Cristo. El siervo ese de Dios. Bueno, no, con respeto, ¿verdad? Pero es como una paradoja, ¿no? Gran siervo. Gran siervo. No concuerda esa palabra grande con siervo, no concuerda. Eres siervo, eres pequeño. El mismo apóstol Pablo se puso Pablo porque decía pequeño. Eso quiere decir Pablo, el más pequeño. Ese no dijo el gran, dijo yo siendo el más pequeño, como un abortivo, ya de pilón, por decirlo así. Pablo, mis hermanos, Pablo era el único, yo creo, considero, junto con los otros apóstoles, que podían hacerse llamar siervos inútiles. Porque nosotros ni a eso, ni a inútiles llegamos. Aspiro, anhelo ser un inútil, que Dios me conceda por lo menos rascarle un poquito a la inutilidad. Porque un siervo inútil es aquel que hace todo lo que su Señor le mandó.
tú haces todo lo que te manda tu Señor, pues ni a inútil llegas, ¿sí o no? Ni a inútil, no te jactes. Y yo veo muchos que publican por ahí, siervo inútil, oye, no te jactes. Es un gran título que apenas los apóstoles lograron ostentar y la regaban también. Así que se necesita un lugar, ministros ordenados, recursos, colaboradores, que no son ministros ordenados, pero todos amadores de la obra de Dios. Miren, mis hermanos, el que no ama la obra de Dios no va a servir con efectividad, con alegría, no va a disfrutar el servicio que presta a la iglesia. Cuando vienes a barrer, ¿barres con alegría? Sabiendo que es para el beneficio de la obra de Dios. No sé si te ha pasado, pero en verdad te gozas barriendo. Yo acostumbraba a barrer allá en la iglesia del pastor Samuel, los que lo conocen. Acostumbraba a llegar antes y me ponía a barrer. Pues me gustaba, ¿no? Y yo me sentía muy bien, muy contento. Ya los hermanos llegaban a la hora, otros después. Yo le ayudaba a acomodar las sillas y todo lo que pudiera ahí. Pero ¿saben que se siente una gran satisfacción? Ni siquiera estás pensando tanto en los hermanos, que sí piensas en los hermanos, para que los hermanos estén bien, se sientan a gusto, estén cómodos, lo que sea. Pero piensas más en tu Señor, piensas más en Él. Y disfrutas, hasta el barrer lo disfrutas, porque es para Dios, porque amas la obra de Dios, no por intereses mezquinos, no porque te recompensen. Miren, yo llegué temprano y me puse a barrer, miren, ¿y ustedes qué? ¿A ti qué? Sígueme tú. No se olviden de escuchar esa nuevamente, ¿verdad? Amadores, amadores de la obra de Dios, y esta es una gran evidencia. Si tú amas la obra de Dios, es una gran evidencia. ¿Muestras interés por la obra de Dios? No me respondas. No seas presumido. Respóndete a ti. ¿Muestras interés por la obra de Dios? Ya vimos qué es la obra de Dios, ¿no? Llamar, discipular, atender, apacentar, cuidar, perfeccionar en base a la palabra de Dios, todo lo que Él ha enseñado. Esto es la obra de Dios, y esta obra de Dios se lleva a cabo en un lugar. Se va por las ovejas, se les trae para darles alimento. Por supuesto que también se les atiende en sus casas, con consejería, con discipulado. Todo esto es la obra de Dios, ¿verdad? ¿Amas la obra de Dios? ¿Tienes interés por la obra de Dios? ¿Verdad? ¿O te vale, como dicen los mexicanos? ¿Es importante para ti? ¿En qué lugar, en qué rango de importancia tienes la obra de Dios? ¿Qué representa para ti? ¿Es simplemente como lo hacíamos antes en la iglesia de las campanas? Pues voy y ya no me interesa, ahí está mi limosna, ya me voy. ¿Así? Llegas igual, das tu limosna y te vas. ¿No te interesa qué pasa? ¿No estás involucrado en los asuntos de la iglesia? ¿En verdad te interesa? Si te interesa, la amas. Si no la amas, no te va a interesar. Cuando se ama algo en verdad, que lo tenemos aquí presente y dándole vueltas y viendo la manera de aportar, de ayudar, cómo demostrar nuestro amor cuando se ama algo. ¿Sabes cómo puedes apoyar a la obra de Dios? Y si no sabes, hay una solución. Pregunta en qué. ¿Sabes cómo puedes apoyar a la obra de Dios? Y si no sabes, pregunta en qué la puedes apoyar, ¿verdad? Cuando iniciamos este ministerio, allá donde estábamos, les enfaticé y se los he venido enfatizando durante varios mensajes a lo largo del tiempo que lleva este ministerio. Aquí venimos a dar, no a recibir. Esa es una mentalidad equivocada, errónea. Aquí venimos a dar, no a recibir. Y cuando todos damos, nadie se va sin recibir. Pero si todos venimos nada más a échale, entonces va a haber un grave problema. ¿Ok? Busquemos Efesios 5:25. ¿Por qué debo preocuparme por la obra de Dios? ¿Por qué?
Porque es de Dios. ¿Por qué me debe interesar la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser mi prioridad? Fíjense lo que estoy diciendo, mis hermanos. ¿Por qué la obra de Dios debe ser mi prioridad? Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué debo amarla? ¿Saben por qué? Hay una razón poderosa para esto. Porque Cristo la ama. Porque para Cristo es su prioridad. Y si tú dices que amas a Cristo, debes amar lo que Él ama de la misma manera. Si para ti la iglesia de Cristo no es tu prioridad, entonces hay algo mal, mi hermano. Para un cristiano debe ser su prioridad la obra de Dios, la obra de su Señor y amarla. Porque Cristo la ama, mis hermanos. Cristo la ama con todo su ser. Su iglesia, su obra son sumamente importantes para Él. Pagó un altísimo precio por su iglesia, por su obra. Pagó un altísimo precio. ¿Ustedes creen que no vale para Cristo? Por supuesto que sí la ama. ¿Cuánto la amas tú? Debes amarla igual como Cristo la ama. Igual. Efesios 5:25 está haciendo una comparación entre el matrimonio y Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense lo que está diciendo. Aparte de que pagó una cantidad exorbitante por su esposa, dice que se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, santa. Aparte de que pagó, Él la va a santificar y a limpiar y a presentársela a sí mismo. ¿Te parece poco el amor de Cristo para su iglesia? ¿Para su obra? Porque recuerden que su obra es llamar a los de Él, a su iglesia, hasta que se junte el número de los escogidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir haciendo esa labor. Pero Cristo va a hacer esto con su amada iglesia. Se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Así también los maridos, en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Marido, ¿cómo amas a tu mujer? Como a tu mismo cuerpo, ¿verdad? Bueno, así la debes amar. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si no amas a tu mujer, no te amas. No os hagáis. Si amas a tu mujer, te amas a ti. Si no amas a tu mujer, no te amas a ti. Por supuesto, tampoco a Dios, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás su propia carne. A ver, córtate un dedo. A ver, rebánate aquí la piel de tu brazo o de la pierna. Sácate un cacho de carne ahí, ¿verdad? ¿Lo harías? ¿Te mutilarías? Aviéntate de aquí para abajo, a ver. ¿Lo harías? ¿Por qué? ¿Porque duele? ¿Porque es tu cuerpo y te maltratas? Así es, nadie aborrece jamás su propia carne, mis hermanos. Y recordemos que nuestra esposa es nuestra carne, uno mismo. Ya no son dos, sino una sola carne, dice la Escritura. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Tú sustentas y cuidas tu carne? ¿Le das de comer a tu carne? ¿Limpias tu carne? ¿Vistes tu carne? ¿Le echas cremita a tu carne? ¿Sí? ¿Le das un spa a tu carne? Los que pueden. ¿Le das vacaciones a tu carne? ¿Sí? ¿Le das agua? ¿Le das comida? ¿Todo a tu carne? ¿Verdad que sí? ¿O la dejas? ¿Qué me importa? ¿Verdad que no? La sustentas y la cuidas. Te empieza a salir algo así en la piel y rápido te atiendes. Ay, mi carne, mi piel. La sustentas y la cuidas. ¿Cómo
también Cristo a la iglesia, mis hermanos. ¿En qué medida nos ama el Señor? Grandemente, mis hermanos. Porque somos ¿qué? Miembros de su cuerpo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos de Él, somos parte de Él, somos Él. ¿Recuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Pablo en realidad? A la iglesia. Pero Cristo le dijo: me estás persiguiendo a mí, porque la iglesia y yo, uno somos. Somos uno con Cristo, mis hermanos, y nos ama, y no nos aborrece, y nos cuida, y nos sustenta. Entregó su vida, su sangre por nosotros, nos compró a un alto precio. ¿Ustedes creen que Cristo no ama su obra, su iglesia? ¿Por qué la debemos amar nosotros? Porque Cristo lo hace. ¿En qué lugar tiene Cristo a la iglesia? En primer lugar. Así lo dice la Escritura, mis hermanos. Él está sumamente preocupado, interesado por su iglesia, mucho. Es su prioridad, ¿verdad? Así que es muy importante para Cristo. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos son tu prioridad? Y fíjense que me estoy refiriendo a la obra de Dios, a la iglesia, porque ¿saben qué? Es Cristo mismo. Porque es Cristo mismo, es su cuerpo, Cristo como cabeza. Y tú puedes pensar que la iglesia es un simple local donde se mete gente. Quítate eso de la mente. Quítate eso de la mente. La iglesia, la obra de Cristo no es un lugar donde entra gente a hacer un culto. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, mis hermanos. Y si tú no tienes a Cristo por encima de todo, como lo vimos en una de las evidencias, pues simplemente manifiestas cosas que no son correctas de un cristiano. Entonces hay que ponerse las pilas. ¿Tienes otras prioridades? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Busca qué? Primeramente, tenemos prioridades, ¿no? Él lo está poniendo. Esta es tu prioridad. Esta es tu prioridad. ¿Qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Saben quién es el reino de Dios? ¿Saben quién es la justicia de Dios? Todo cae ahí, mis hermanos, en Cristo. Cristo es el todo y en todos. Busca primeramente a Cristo. Primeramente ama lo que ama a Cristo. Y todo lo demás, salud, casa, dinero, será añadido. Pero vamos a buscar primero las añadiduras. Y Cristo, pues, después. Hoy no voy a la iglesia. Como si hoy no voy a misa. Así se llega a pensar. Hoy no voy a misa. Oye, si no estás viniendo a un lugar, no nos estás haciendo el favor. Eres parte de Cristo, demuéstralo. Ama lo que ama Cristo. No le estás haciendo un favor a Dios con tu presencia. Ay, gracias, hijito, que viniste, me concedes el privilegio de verte aquí reunido con tus hermanos. Gracias, te agradezco mucho. No le estás haciendo un favor a Cristo. Vienes humillado y agradecido y gozoso de reunirte con su familia, con los santos, para alabarle y exaltar su nombre, porque Él es digno, siempre será digno. Aunque tú no estés de buenas, aunque tú no estés en óptimas condiciones, aunque tu vida sea como sea, Él sigue siendo siempre, siempre mi hermano. O sea que a pesar de mí y sobre mí mismo, la alabanza es para Él. Y yo debo de cumplir con estos deberes y manifestar mi amor por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo la ama y yo amo a Cristo. ¿Y cómo digo que amo a Cristo y no amo a la iglesia? Es una paradoja, una contradicción. Cristo es la iglesia es Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo dices que amas a Cristo y no amas a la iglesia? Estás mal. Es un error, una paradoja. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
somos de Él. Así que debe ser nuestra prioridad. ¿Cuántas veces a la semana piensas en la iglesia? ¿Te pasa por tu mente? ¿Qué hará falta ahí? ¿Cómo están mis hermanos? Y aquí estoy haciendo globalizando la iglesia, los hermanos y la iglesia, el local, donde nos reunimos. Porque recuerden cuando les enseñé acerca de su ministerio, creo que sí, en la serie El Cristiano I, hablé de que los discípulos dispusieron un lugar y lo llenaron de luces y acondicionaron para que ahí se diera la palabra, ese aposento, ¿verdad? Donde se cayó Eutico, donde Pablo disertaba ampliamente, ¿verdad? Dispusieron ese lugar, lo acondicionaron para recibir, albergar a los que iban a ser perfeccionados, ahí. Igual de esta manera, pero es parte de la obra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántas veces piensas en la obra de Dios en la semana? ¿O solamente te acuerdas el domingo en la noche? Ya mañana es día de culto, no me acordaba. Perdón, sábado, gracias. Sábado en la noche. Ya mañana me toca iglesia. ¿Qué? Nos toca iglesia, ¿verdad? Pero ahora no tengo ganas de ir. Bueno, no vamos. Tan simple como, ahí tengo una manchita aquí, déjame, ya está. ¿Asistes a la iglesia o perteneces a ella? Tengo una serie de eso, escúchenla. ¿Asistes nada más o verdaderamente perteneces? ¿Estás mostrando esa evidencia? Felicidades, eres hijo de Dios. ¿No estás mostrando esa evidencia? Alerta, alerta. ¿Cuántas veces creen que Cristo piense a la semana en su esposa, en su obra? Siempre intercede a cada instante por nosotros. Yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Siempre sustentando, siempre preocupándose, siempre, constantemente, porque es su prioridad. No te quiero decir con esto que tú dejes tus labores y que estés aquí, o que estés por ahí en las casas de los hermanos. Atiende tus labores, pero tu corazón y tu mente, porque a Dios se le ama con fuerzas, mente y corazón, dice la Escritura, ¿no? Hay que echarle ganas y tenerlo en la mente y en el corazón siempre la obra de Dios, amando, preguntándome qué hace falta, preocupándome por las cosas que suceden. Pero mira, hermano, yo por más que te diga esto, no voy a provocar nada en ti, por supuesto si el Espíritu no lo hace. Pero la instrucción es a que tú ames la obra de Dios. Y no con esto tampoco quiero que digas, no, sí, vamos con todo. No. Piensa bien, medita lo que vas a hacer. Y si te vas a comprometer, recuerden que hay áreas de servicio en este lugar. Y si te vas a comprometer por amor, no por obligación. No por obligación, de la misma manera que ofrendamos. ¿Por qué ofrendamos? Por amor, no por obligación. Es lo mismo si tú te vas a ofrecer en algún servicio aquí en este ministerio, es porque amas la obra de Dios, porque sabes lo que se está llevando a cabo. Somos colaboradores de Dios, mis hermanos. Somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 7. Se necesitan siempre colaboradores del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho que hacer y son poquitos los obreros. ¿Cómo le hacen pues? Pues se tienen que multiplicar los obreros. Le hacen al barrendero, le hacen al trapeador, le hacen a todo, le hacen allá y también le hacen al predicador. Porque la mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad?
Y así hay muchos. Perdóneme por mencionar tanto al pastor Samuel, pero él era así. Bueno, él también no deslindó responsabilidades, ¿verdad? Y quiso hacer todo, pero él estaba así. Barría, trapeaba, cantaba, tocaba, recibía a la gente, oraba por ellos, se caían y él mismo los recogía. Hacía todo. Bueno, eso de caídas sabemos que no es bíblico, ¿verdad? Pero él hacía eso. Y yo digo, oiga hermano, deslinde responsabilidades, ponga obreros, hace falta obreros. A los que vea con aptitud y que amen la obra de Dios, que estén constantes, fieles, póngalos a servir. Es un rato a la semana, ¿verdad? Y si acaso en la semana pensarán cómo hacer mejor su servicio a la iglesia. Y ya, pero no, él no quiso hacerlo así. Bueno, yo creo que lo voy a cortar aquí porque en la grabación. Dios necesita colaboradores, gente que ame la obra de Dios. ¿Y saben qué? Él hace en nosotros. ¿Y saben qué? Nos da recompensa. Todavía encima nos da recompensa, mis hermanos. O sea que nos espera un gran galardón por servir a la obra de Dios, porque nuestro trabajo en la obra no es en vano. Nos manda, nos capacita y nos recompensa. Mi hermano, por favor. Primera de Corintios 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y escuchará la palabra de Dios, bien, buen siervo y fiel. En lo poco, has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también. Y en lo mucho lo pondrá el Señor, ¿verdad? Hay recompensas de parte de Dios. Recuerden que hay coronas y galardones, no sabemos qué sea eso a ciencia cierta, no lo explica la Escritura, pero la sabrá. Y tú te sentirás premiado del Señor. Glorioso, mis hermanos. Así que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita quien le ayude? Pues aquí dice que sí. Bueno, si vemos a Dios, decir, pues tú eres Dios, Señor, todopoderoso. Pero me pides que te ayude, Señor. Qué gran privilegio, Señor. Yo ayudando a Dios. Sal a la calle y di, oye, yo ayudo a Dios. A ver qué te van a decir. ¿A qué te dedicas? Pues yo ayudo a Dios. ¿Tú ayudas a Dios? ¿Vil mortal? Sí, yo ayudo a Dios. Dios me lo ha concedido y me siento gozoso, privilegiado y lleno de amor porque Dios me usa para su obra. Yo ayudo a Dios, tú ayudas a Dios. ¿Eres colaborador de Dios? Pues colabora, mi hermano. Sí, colabora. Él te está invitando a que seas colaborador, te va a capacitar y te va a recompensar. Te va a recompensar, ¿verdad? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está la obra, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjense, conforme a la gracia que Dios le dio a Pablo, ¿qué lo hizo? Apóstol, ¿no? Como apóstol puso el fundamento y otros edifican sobre ese fundamento, por eso es que ya no hay apóstoles ni profetas, ¿verdad? Fueron el fundamento de la iglesia que está cimentada en Cristo la roca. Apóstoles, los cimientos donde de ahí parte la construcción hacia arriba. Nosotros somos simplemente piedras vivas que edificamos una casa espiritual al Señor. Esto lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, en su primer carta. Así que somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, hermano, mira cómo sobreedificas, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Así que
como tú edifiques, mi hermano, si edificas con oro, plata y piedras preciosas, ¿sabes qué es esto? No es que tú saques unas joyas y las pongas ahí para la obra de Dios. Es que tengas amor. Oro, plata y piedras preciosas es edificar con amor para la obra de Dios. Entonces estás edificando con eso. Pero si no lo haces con amor, sino porque lo tengo que hacer, madera, heno u hojarasca, ¿y sabes qué? Se quemará. ¿Quema una piedra preciosa? No se deshace, no se esfuma. Quema el oro, quema la plata, no se deshacen ni se esfuman. Bueno, se vuelven líquidos, pero no se deshacen, no se evaporan, no se esfuman, no se extinguen. Pero la madera, el heno y la hojarasca sí, se hacen ceniza y el viento se las lleva. Si edificas con amor, estás edificando con piedras preciosas, oro y plata. Si edificas sin amor, simplemente, sí sabes si edifiques, pero el fuego quemará tus obras mezquinas. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, en el versículo 13, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Y qué es el fuego? Pruebas, aflicciones, cosas que no te gustan. Pero yo estoy aquí echándole ganas y viene y no sé qué, ya. Si lo hiciste mezquinamente, ya se quemó tu obra. Pero lo hiciste con amor, tu obra permanece porque tú dices, bueno, yo lo hice con amor, no hay problema. Pero si empiezas a quejarte por lo que hiciste y a cantar, como se dice comúnmente, es que yo hice, ¿y él por qué no? Madera, heno o hojarasca. Y esa simple pruebita del descontento ya quemó tu obra, ya la quemó. Pero si lo hiciste con mucho amor, aunque vengan cosas que pues no son correctas a la iglesia, tú sigues con tu mismo amor por lo que hiciste y por la obra de Dios. Piedras preciosas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De la salvación? De la recompensa. Si bien él mismo será salvo, ¿lo ven? Aunque así como por fuego. O sea, Dios te va a traer por fuego y pruebas y cosas que no te agradan, pero vas a ser salvo. Mejor hazlo con amor. Decía Pablo, dice, yo mejor que lo haga con todo mi corazón y alegría y entusiasmo, ¿verdad? Porque si no, pues de todos modos me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, trabajar para la obra. Así que mejor lo hago con ganas y con amor. Imagínense, hay algunas mujeres que no les gusta cocinar. Un ejemplo, sin aludir a nadie. Hay algunas mujeres que no les gusta cocinar. Pero resulta que están casadas y tienen a su marido y a sus hijos que le tienen que dar de comer. O sea, es su deber. ¿No sería mejor hacerlo con gusto, aunque no te guste? Porque de todos modos lo tienes que hacer. Porque si no lo vas a hacer y de todos modos te vas a dar tus golpes ahí. Ay, es que lo tengo. Pues sí, lo tienes que hacer. Entonces toma una actitud de que siempre lo vas a tener que hacer. Y hazlo con agrado. Porque si no, de todos modos te es impuesta necesidad. Así es en las cosas del Señor, mis hermanos. Bueno, aquí yo no quiero gente que es que lo tengo que hacer, no. Quiero gente que diga, yo quiero hacerlo, hermano. Va bien la obra. Vamos creciendo. Hay sana doctrina. Nos vamos compactando. Yo quiero aportar, mi hermano, para la obra. Mi granito de arena, lo que sea. Dígame en qué puedo aportar. Que en verdad, que sea por amor, no por obligación, por amor. Esto es clave. Por amor. ¿Cómo va a guisar bien esa persona que no le gusta la cocina para darle a sus hijos y a su esposo? Solo con amor. Solo con amor. Amén. ¿Tú amas la obra de Dios, hermano? No me respondas. Pregúntate sinceramente. Sé honesto contigo mismo, nadie lo va a saber. Aunque se ve, por supuesto.
Se ve de lejos. Pero pregúntate a ti mismo, ¿en verdad yo amo la obra de Dios? ¿O me vale? Realmente, pues voy porque ¿O en verdad amas la obra de Dios? ¿Muestras esta evidencia? ¿Es importante para ti? ¿Has visto la mano de Dios en este ministerio, en esta obra? ¿Sabes que es obra de Dios? ¿O es obra del pastor y de los diáconos? ¿Verdad que no? Es obra de Dios, mis hermanos. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta obra es de Dios. Procura aportar, mi hermano. Ama la obra del Señor. Aportar en todos los sentidos estoy hablando, Y aunque toquemos el dinero, tienes que aportar. Así lo manda la Escritura. Y tienes que hacerlo con amor, generosidad, ¿verdad? Conforme a lo que tengas. Pero así lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Procura aportar en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Verdad? Presenta tu cuerpo también como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ama la obra del Señor. ¿Verdad? Cuidado con ser tropiezo para los hermanos, porque es perjudicial a la obra de Dios. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto lo dice en Romanos. Vamos a buscar Romanos 14, versículo 17 y terminamos. Todo el contexto de ese capítulo habla de no ser tropiezo al hermano débil. Nos hace una invitación a la tolerancia, al respeto, al amor. Pero la discusión principal en ese capítulo es acerca de la comida. Si puedo comer puerco o no puedo comer puerco, y el hermano fuerte come de todo y el hermano débil no come de todo porque siente que ofende a Dios. Y el hermano fuerte en la fe dice, no, pues yo no ofendo a Dios, no hay ningún problema con esto. Y dice Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. No es comida, no es bebida, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y luego fíjense lo que dice clave aquí en el versículo 20. ¿Cómo dice todos? Hasta ahí. No destruyas la obra de Dios. Aquí dice por causa de la comida porque es el contexto. Pero bien podemos aplicar, no destruyas la obra de Dios por cualquier cosa, por cualquier problema, por cualquier diferencia. No estás destruyendo el hacer tropezar a un hermano, el hacerlo flaquear en su fe, el ofenderle, el maltratarlo, el humillarlo. Todas estas cosas, mis hermanos, destruyen la obra de Dios. Uno se preocupa por edificar y vamos para arriba y llega el otro y te tiras como cuando vas haciendo tu castillito de fichas de dominó, ¿no? Y llega así otro, llega el maldoso y te patea lo que ya habías construido. O cuando haces tu castillito de arena en la playa, ¿no? Y llegan los maldosos y te empiezan a patear tu castillo. El ser de mala influencia para un hermano, el ser ofensivo entre los que están siendo perfeccionados, porque esta es la obra de Dios, el ser humillante, el ser grosero, todas estas cosas, si no tienes tiento con el hermano, si no tienes amor por el hermano como lo vimos la semana pasada, destruyes, llegas y pateas el dominó, llegas y pateas la arena y destruyes. ¿Qué?
La obra de Dios, ahí lo dice, no destruyas la obra de Dios, todo lo que fue construido en Él y lo que más se construirá. No destruyas esta obra por causa de la comida y por cualquier causa, no la destruyas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo hacer tropezar al hermano y es destructivo, no constructivo, destructivo para la obra de Dios. Así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes. ¿Saben lo que es firme? Inamovible, firme. A mí no me mueven de aquí, firme y constante, una y otra vez. Fue el texto con el que iniciamos, 1 Corintios 15, 57 y 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, firmes en la obra de Dios, constantes en la obra de Dios, creciendo también en la obra del Señor, siempre creciendo. ¿Venimos a aprender? Venimos a que el Señor nos instruya para tratar, o más bien para que el Señor nos vaya haciendo crecer, para dejar de ser como siempre hemos sido y ser más como el Señor. ¿No es la finalidad? ¿No dice que para ser perfeccionados a la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto? Estamos siendo perfeccionados. ¿Qué va a suceder con nosotros? Que cada día seremos menos como somos y más como Cristo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ¿no? Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así cantamos, ¿no? O cantamos por cantar, o lo cantas de corazón. Sí, Señor, yo me veo y digo, no, no me cae bien, no me gusta. Pero tú ves a Cristo y dices, eres hermoso, yo quiero ser como tú. El mayor anhelo de un cristiano es ser como su maestro, como Cristo. Ese debe de ser el mayor anhelo y vamos a ver esta evidencia en la octava evidencia, todavía nos falta una más. Pero ese debe de ser el mayor anhelo de un cristiano, ser como Cristo, como su maestro, pero se lamenta cuando se ve tan lejos de ello. Yo sí digo, ay Señor, muy alto Señor, pero sé que me estás perfeccionando de a poco, ¿verdad? Por eso no me despego porque donde me despegue, te pasa como Pedro, te hundes. Entonces firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, mis hermanos, no es en vano. No es en vano. Hay una cuenta en el cielo. Bueno, yo sé que esto lo dijo Cash Luna, que tú le echaras a la cuenta, pero pues él quería dinero, yo no. Él quería dinero y decía que tú echabas al cielo. Pero si hay una cuenta, Dios te va anotando porque está preparando tu recompensa. ¿Quieren ver dónde dice que hay una cuenta para nosotros? Filipenses 4. Todo lo que haces, todo lo que aportas, desde dinero, servicio, tiempo, tu cuerpo, tus habilidades, todo va a una cuenta, todo. Y dice que nuestro trabajo no es en vano, ahí se va registrando, ahí mis hermanos, ahí. Filipenses 4, versículo, vamos a leer desde el 14. Desde el 14. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo a los filipenses está dirigiendo. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes, filipenses. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué hacían los filipenses? Enviaban a Pablo para sus necesidades, comida, dinero, lo que fuera. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde. ¿En dónde? ¿Lo ven?
Hay una cuenta, mis hermanos, donde Dios lleva registrado lo que hacen y va a decir: hijo mío, buen siervo y fiel, toma. Oye, Señor, no, yo no quiero nada, es tuyo, mi Dios. Tú me hiciste hacerlo. Pero te vas a gozar con que te dé ese reconocimiento el Señor. Fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Lo ven? Hay una cuenta, mi hermano. Ahórrale a la cuenta. Ahórrale a la cuenta. Ama la obra de Dios. Y si amas la obra de Dios, evidencias que eres hijo de Dios. Amén. Si no la amas, Señor, hazme amarla. El que pide, dice otro proverbio por ahí, el que no habla, Dios no lo oye. Proverbio número 782, ¿no? Pero es verdad, mis hermanos, porque Él nos pide que oremos al Señor. Pedid y se os dará. Nada más que no pidan para gastar en vuestros deleites, si no, no reciben. Pedimos conforme a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que le amemos a Él y a su obra. Señor, hazme amar mucho tu obra, Señor. Muéstrame lo importante que es. Muéstrame cada día lo importante que es y te amaré, Señor. Tú lo harás en mí. Amén. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por este exhorto. Tal vez en algunos momentos tiende a ser dura tu palabra, lo sé. Y a mí también me llega, Señor. Yo la recibo como una reprensión. En muchas ocasiones te he fallado, Padre. Quiero amarte más. Así que pon en mí y en mis hermanos mucho amor por este lugar, por esta familia, por tu iglesia. Y no solo aquí, sino en toda tu iglesia a nivel universal, en todo el mundo, Señor. Mucho amor por ellos y estar orando constantemente por tu iglesia, por lo que tú amas. Estar pensando y preocupándonos, Señor, por tu obra. Así que gracias, Padre, por esta palabra que nos anima, que nos confronta, sí, es verdad, pero también nos hace ver más allá, Señor, de que este lugar no es un simple lugar de reunión, sino que es tu obra majestuosa y nosotros colaboradores tuyos. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús.